El noveno martes. Hablamos de cómo perdura el amor. Las hojas habían empezado a cambiar de color y hacían del viaje a través de West Newton un retrato de oro y herrumbre. Allá en Detroit, el enfrentamiento laboral se había estancado, pues cada uno de los bandos acusaba al otro de falta de comunicación. Las noticias de la televisión eran igualmente deprimentes. En una zona rural de Kentucky, 3 hombres habían arrojado pedazos de una lápida desde un puente. Habían destrozado el parabrisas de un coche que pasaba y habían matado a una muchacha adolescente que viajaba con su familia en una peregrinación religiosa. En California, el juicio de O.J. Simpson se aproximaba a su desenlace y todo el país parecía obsesionado. Hasta en los aeropuertos se habían instalado televisores conectados con la CNN para que uno pudiera enterarse de la marcha del caso de O.J. mientras se dirigía a la puerta de embarque. Yo había intentado varias veces llamar a mi hermano que estaba en España. Le había dejado mensajes diciéndole que tenía verdaderos deseos de hablar con él, que había estado pensando mucho en él y en mí. Algunas semanas más tarde recibí un breve mensaje en que decía que todo iba bien, pero que sintiéndolo mucho, no tenía ganas de hablar de su enfermedad. Lo que estaba hundiendo a mi viejo profesor no era hablar de su enfermedad, sino la enfermedad misma. Desde mi última visita, una enfermera le había insertado un catéter en el pene por el que salía la orina y pasaba por un tubo que se recogía en una bolsa que estaba al pie de su sillón. Sus piernas necesitaban atención constante. Todavía podía sentir el dolor aunque no podía moverlas. Era otra de las crueles paradojas de la ELA. Y si no tenía los pies suspendidos a una distancia precisa de los bloques de hule espuma, sentía como si le estuvieran pinchando con un tenedor. A mitad de una conversación, Maury tenía que pedir a sus visitas que le levantasen el pie y que se lo movieran solo 2 centímetros, o que le colocasen la cabeza para que encajara mejor en el hueco de las almohadas de colores. ¿Se imaginan lo que es no poder mover la cabeza? En cada visita parecía que Maury se iba fusionando más con su sillón, que su columna vertebral adquiría la forma del sillón. Con todo, insistía todas las mañanas en que lo levantaran de la cama y lo llevaran en la silla de ruedas a su despacho, en que lo depositaran ahí entre sus libros y sus papeles con el hibisco del alféizar. De una manera muy suya, encontraba algo de filosófico en aquello. Lo resumo en mi último aforismo, me dijo. Dímelo. Cuando estás en la cama, estás muerto. Sonrió. Solo Maury era capaz de sonreír por una cosa así. Había recibido llamadas de la gente del programa Nightline y del propio Ted Koppel. Quieren venir a hacer otro programa conmigo, dijo, pero dicen que quieren esperar. ¿A qué? ¿A que estés dando el último suspiro? Puede ser. En todo caso, no me falta tanto. No digas eso. Perdona. Eso me enoja. ¿Que quieran esperar a que te consumas? ¿Te enoja porque te preocupas por mí? Sonrió. Mitch, es posible que se estén sirviendo de mí para crear un pequeño drama. Está bien. Es posible que yo también me esté sirviendo de ellos. Me ayudan a transmitir mi mensaje a millones de personas. No podría conseguirlo sin ellos, ¿verdad? De modo que es un acuerdo. Tosió y la tos se convirtió en un largo gargarismo que terminó con otra flema en un pañuelo de papel arrugado. En todo caso,
dijo Maury. Yo les dije que más les valía no esperar demasiado o ya no tendré voz. Cuando esto me llegue a los pulmones puede resultarme imposible hablar. Ya no puedo hablar mucho tiempo sin tener que descansar. Ya he anulado las citas con muchas personas que querían hablar conmigo. Son muchos, Mitch, pero estoy demasiado cansado y no puedo ofrecerles la atención adecuada, no puedo ayudarles. Miré la grabadora sintiéndome culpable, como si le estuviera robando el tiempo precioso de habla que le quedaba. ¿Quieres que lo dejemos?, le dije. ¿Te vas a cansar demasiado? Maury cerró los ojos y sacudió la cabeza. Parecía que estaba esperando a que se le pasara un dolor callado. No, dijo por fin, tú y yo tenemos que seguir. Es nuestra última tesina juntos, ya lo sabes. Nuestra última tesina. Nos interesa hacerlo bien. Pensé en la primera tesina que habíamos preparado juntos en la universidad. Había sido idea de Maury, por supuesto. Me había dicho que yo tenía la preparación suficiente para preparar una tesina, cosa que yo no me había planteado nunca. Y aquí estábamos haciendo lo mismo una vez más, empezando por una idea. Un moribundo habla a un vivo. Le dice lo que debe saber. Esta vez yo tenía menos prisa por terminar. Ayer me hicieron una pregunta interesante, dijo ahora. Maury, mirando por encima de mi hombro un tapiz que estaba a mi espalda, hecho de retazos con mensajes llenos de esperanza de sus amigos, que sus amigos le habían cosido cuando cumplió 70 años. Cada retazo de tapiz contenía un mensaje diferente. Aguanta hasta la meta. Lo mejor está por llegar. Maury, siempre el número 1 en salud mental. ¿Qué pregunta es esa?, le pregunté. Que si me preocupaba que me olvidasen después de mi muerte. ¿Y bien? ¿Te preocupa? Creo que no me preocupará. Tengo a muchas personas que se han relacionado conmigo de maneras estrechas, íntimas, y el amor es lo que te hace seguir vivo aún después de que te hayas ido. Parece la letra de una canción. El amor es lo que te hace seguir vivo. Maury rió entre dientes. Puede ser, pero Mitch, ¿y todo lo que estamos hablando? ¿No oyes a veces mi voz cuando estás cuando estás en tu casa? ¿Cuando estás solo, en el avión quizá? ¿En tu auto quizá? Sí, reconocí. Entonces no me olvidarás cuando me haya ido. Piensa en mi voz y yo estaré ahí. Que piense en tu voz. Y si quieres llorar un poco, está bien. Maury había querido hacerme llorar desde que yo era estudiante de primer año. Uno de estos días te voy a impresionar, me decía. Sí, sí, respondía yo. Ya he decidido lo que quiero que escriban en mi lápida, me dijo. No quiero hablar de lápidas. ¿Por qué? ¿Te ponen nervioso? Me encogí de hombros. Podemos olvidarlo. No, sigue hablando. ¿Qué has decidido? Maury chascó los labios. Había pensado en esto. Maestro hasta el fin. Esperó a que yo lo asimilara. Maestro hasta el fin. ¿Es bueno?, me preguntó. Sí, dije yo. Muy bueno. Llegó a encantarme el modo en que Maury se iluminaba cuando yo entraba en la habitación. Lo hacía con muchas personas, ya lo sé, pero tenía el don especial de conseguir que cada visitante sintiera que aquella sonrisa era única.
Es mi amigo, decía cuando me veía con aquella voz nebulosa y aguda. Y aquello no quedaba en el saludo. Cuando Maury estaba contigo de verdad. Te miraba directamente a los ojos y te escuchaba como si fueses la única persona en el mundo. ¿Cuánto mejor se llevarían las personas si su primer encuentro de cada día fuera así? En vez del gruñido de una camarera, de un conductor del autobús o del jefe. Creo en estar plenamente presente, dijo Maury. Esto significa que debes estar con la persona con la que estás. Ahora que estoy hablando contigo, Mitch, intento centrarme solo en lo que está pasando entre los dos. No pienso en algo que dijéramos la semana pasada. No pienso en lo que voy a hacer este viernes. No pienso en hacer otro programa con Couple, ni en la medicina que estoy tomando. Estoy hablando contigo. Estoy pensando en ti. Yo recordaba que nos solía enseñar esta idea en la asignatura de procesos de grupos en Brandeis. En aquellos tiempos, yo lo había desdeñado pensando que aquello no era digno del programa de una asignatura universitaria. Aprender a prestar atención. ¿Qué importancia podía tener aquello? Ahora sé que es más importante que casi todo lo que nos enseñaron en la universidad. Maury me pidió con un gesto que le diera la mano y al dársela sentí un arranque de culpabilidad. Ahí tenía a un hombre que si quería podía dedicar todos los momentos del día a la autocompasión, comprobar con las manos el estado de descomposición de su cuerpo, a contar su respiración. Hay muchas personas con problemas mucho menores que están tan absortos en sí mismas que se les ponen los ojos vidriosos si les hablas durante más de 30 segundos. Ya tienen otra cosa en la cabeza, un amigo al que tienen que llamar, un fax que tienen que enviar, un amante con el que están soñando. Solo recuperan la atención plena de golpe cuando terminas de hablar, momento en el que te dicen, ajá, o sí, es verdad, e improvisan hasta llegar al momento presente. Una parte del problema, Mitch, es la prisa que tiene todo el mundo, dijo Maury. Las personas no han encontrado sentido en sus vidas, por eso corren constantemente buscándolo. Piensan en el próximo auto, en la próxima casa, en el próximo trabajo. Y después descubren que esas cosas también están vacías y siguen corriendo. Cuando empiezas a correr es difícil ir más despacio, dije yo. No es tan difícil, dijo él sacudiendo la cabeza. ¿Sabes lo que hago yo? Cuando alguien quería pasar por delante de mí en la carretera, cuando yo podía conducir, levantaba la mano. Intento hacerlo, pero la mano se levantaba débilmente. Intentó hacerlo, pero la mano se levantaba débilmente, solo un palmo. Levantaba la mano como si fuera a hacer un gesto negativo, pero entonces les saludaba con la mano y sonreía. En vez de hacerles un corte de mangas, les dejas pasar y les sonríes. ¿Y sabes una cosa? Muchas veces me devolvían la sonrisa. La verdad es que no me hace falta ir con tanta prisa en mi auto. Prefiero dedicar mi energía a la gente. Hacía esto mejor que nadie que yo hubiera conocido nunca. Los que se sentaban a su lado veían que se le humedecían los ojos cuando hablaba de algo terrible o que le chispeaban de placer cuando le contaban un chiste francamente malo. Siempre estaba dispuesto a manifestar abiertamente
la emoción que tanto solía fantarlos a los de mi generación de la época del baby boom. Se nos da de maravilla la plática intrascendente. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? Pero ¿cuántas veces escuchamos actualmente de verdad a una persona sin intentar venderle algo, ni ligártela, ni ganártela, ni conseguir a cambio algún tipo de reconocimiento social? Creo que muchas personas que visitaron a Maury en los últimos meses de su vida no se animaron a venir por atención que querían prestarle a él, sino por la atención que él les prestaba a ellas. A pesar de su dolor, de su deterioro personal, aquel viejecillo les escuchaba como siempre habían querido que les escuchara alguien. Le dije que era el padre que todos quisieran haber tenido. Bueno, dijo él, tengo algo de experiencia en ese terreno. La última vez que vio Maury a su padre fue en un depósito de cadáveres municipal. Charlie Schwartz era un hombre callado al que le gustaba leer el periódico, solo, a la luz de una farola de la avenida Tremont en el Bronx. Cuando Maury era pequeño, Charlie salía a dar un paseo todas las noches después de la cena. Era un ruso pequeño, de tez rojiza y con una buena mata de pelo gris. Maury y su hermano David se asomaban a la ventana y lo veían apoyado en la farola. Y Maury deseaba que entrase en casa a hablar con ellos, pero rara vez lo hacía. Tampoco los arropaba en la cama ni les daba las buenas noches con un beso. Maury juraba que siempre haría aquellas cosas con sus hijos si alguna vez los tenía. Y años después, cuando los tuvo, las hizo. Mientras tanto, mientras Maury criaba a sus hijos, Charlie seguía viviendo en el Bronx, seguía dándose su paseo, seguía leyendo su periódico. Una noche salió a la calle después de cenar. A pocas manzanas de su casa lo asaltaron 2 atracadores. «Danos el dinero», dijo uno sacando una pistola. Charlie, asustado, tiró la cartera y echó a correr. Corrió por las calles y no dejó de correr hasta que llegó a una escalera de ascenso a la casa de un pariente suyo, en cuyo porche se derrumbó. Tenía un ataque al corazón. Murió aquella noche. Llamaron a Maury para que lo identificara. Viajó a Nueva York en avión y fue al depósito de cadáveres. Lo llevaron al sótano, a la sala refrigerada donde guardaban los cadáveres. ¿Es este su padre?, le preguntó el empleado. Maury contempló el cadáver que estaba tras el vidrio, el cuerpo del hombre que le había reñido, lo había moldeado y le había enseñado a trabajar, que había guardado silencio cuando Maury quería que hablase, que había dicho a Maury que se tragase los recuerdos de su madre cuando él quería compartirlos con el mundo. Asintió con la cabeza y se marchó. ¿Cómo contaría más tarde el horror de la sala? Como contaría más tarde, el horror de la sala le absorbió todas sus demás funciones. No lloró hasta varios días más tarde. Con todo, la muerte de su padre ayudó a Maury a prepararse para la suya propia. Sabía una cosa: habría muchos abrazos, besos, conversaciones y risas. Y no quedaría ningún adiós por decir. Tendría todas las cosas que había echado de menos con su padre y con su madre. Maury quería estar rodeado de sus seres queridos, conscientes de lo que le estaba pasando cuando llegase el último momento. Nadie se enteraría por una llamada de teléfono ni por un telegrama, ni tendría que asomarse a una ventanilla de vidrio en un sótano frío y desconocido.
En la selva tropical de América del Sur hay una tribu llamada Desana, cuyos miembros consideran que en el mundo hay una cantidad fija de energía que fluye entre todas las criaturas. Por lo tanto, todo nacimiento debe engendrar una muerte, y toda muerte produce un nuevo nacimiento. Así se conserva completa la energía del mundo. Cuando los Desanas van de caza para conseguir alimento, saben que los animales que matan dejarán un vacío en el pozo espiritual, pero creen que ese vacío se llenará con las almas de los cazadores Desanas cuando mueran. Si no murieran hombres, no nacerían aves ni peces. Esta idea me gusta. A Maury también le gusta. Parece que cuanto más se acerca la despedida, más siente que todos somos criaturas de un mismo bosque. Lo que tomamos debemos reponerlo. Es simple justicia, dice. El 10º martes. Hablamos del matrimonio. Llevé a un visitante para que conociera a Maury, mi esposa. Él me lo había pedido desde mi primera visita. ¿Cuándo voy a conocer a Janine? ¿Cuándo vas a traerla? Yo siempre le había dado excusas hasta que, hacía unos días, había llamado por teléfono a su casa para preguntar cómo estaba. Maury tardó cierto tiempo en ponerse al aparato y cuando se puso, oí los manejos torpes mientras alguien le sujetaba el auricular al oído. Ya no era capaz de sujetar por sí mismo el auricular. «Hola», dijo jadeante. «¿Te va bien, coach?», le oí suspirar. «Mitch, tu coach no está pasando un día muy bueno». Dormía cada vez peor. Ya necesitaba oxígeno casi todas las noches y sus ataques de tos estaban siendo temibles. La tos podía llegar a durarle 1 hora y no sabía nunca si sería capaz de dejar de toser. Siempre decía que se moriría cuando la enfermedad le llegase a los pulmones. Me estremecí al darme cuenta de lo cerca que estaba la muerte. «Te veré el martes», le dije. «Ese día lo pasarás mejor». «Mitch, ¿sí? ¿Está tu mujer contigo?». Estaba sentada a mi lado. «Dile que se ponga, quiero oír su voz». «Ahora bien, estoy casado con una mujer que está dotada de una amabilidad intuitiva muy superior a la mía». Aunque no había conocido nunca a Maury, tomó el teléfono. Yo en su lugar habría sacudido la cabeza y le habría susurrado: «No estoy». Y al cabo de un momento estaba conectando con mi viejo profesor, como si se conocieran desde la universidad. Yo lo percibía a pesar de que lo único que oía era: «Ajá, sí, Mitch me lo dijo. Ay, gracias». Cuando colgó me dijo: «Voy contigo a la próxima visita». Y no hubo más que hablar. Ahora estábamos sentados en su despacho alrededor de su sillón reclinable. El propio Maury reconocía que era un ligón inofensivo, y aunque tenía que interrumpirse frecuentemente para toser o para utilizar el inodoro, parecía que encontraba nuevas reservas de energía ahora que Janine estaba en la habitación. Contempló fotos de nuestra boda que había traído Janine. «¿Eres de Detroit?», le preguntó Maury. «Sí», dijo Janine. «Yo di clases en Detroit durante 1 año, a finales de los 40. Recuerdo una anécdota graciosa al respecto». Hizo una pausa para sonarse la nariz.
Cuando vi que manejaba el pañuelo con dificultad, yo lo sujeté en su sitio y él se sonó débilmente con él. Lo apreté ligeramente contra sus fosas nasales y después se lo retiré, como hace una madre con un niño que va en un asiento infantil en el auto. Gracias, Mitch. Este es mi ayudante, dijo mirando a Jeanine. Jeanine sonrió. A lo que íbamos, mi anécdota. En la universidad éramos varios sociólogos y solíamos jugar póker con otros miembros del claustro, entre los cuales había un tipo que era un cirujano. Una noche después de la partida me dijo, Maury, quiero verte trabajar. Le dije que de acuerdo. Así que vino a una de mis clases y me vio dar clase. Cuando terminó la clase me dijo, muy bien, ahora, ¿qué te parecería verme trabajar a mí? Esta noche tengo una operación. Yo quería devolverle el favor, de modo que dije, bueno. Me llevó al hospital, me dijo, lávate las manos, ponte una mascarilla y una bata. Y cuando me quise dar cuenta, estaba a su lado en la mesa de operaciones. En la mesa estaba una mujer, la paciente, desnuda de la cintura para abajo. Y tomó un cuchillo e hizo zip, como si tal cosa, Maury levantó un dedo y lo hizo girar. Empecé a hacer así. Casi me desmayo con toda la sangre. La enfermera que estaba a mi lado me dijo, ¿qué le pasa, doctor? Y yo le dije, ¿qué doctor ni qué narices? Sáquenme de aquí. Nos reímos y Maury también se rió, con toda la fuerza que le permitía su respiración limitada. Era la primera vez que había contado una anécdota así en varias semanas que yo recordase. Pensé que era raro que una vez estuviera a punto de desmayarse por la enfermedad de otra persona y que ahora fuera tan capaz de soportar la suya propia. Connie llamó a la puerta y dijo que el almuerzo de Maury estaba preparado. No era la sopa de zanahoria, las tartas de verdura ni la pasta griega que yo había traído aquella mañana de pan y circo. Aunque ya procuraba comprar la comida más blanda, Maury tampoco tenía fuerzas para masticarla y tragarla. Ahora comía principalmente suplementos dietéticos líquidos, a los que se añadía, si acaso, una galleta integral que se dejaba empapar hasta que estaba blanda y fácil de digerir. Charlotte ya reducía a puré casi todo con la batidora. Maury absorbía los alimentos con una pajita. Yo seguía haciendo la compra todas las semanas y me presentaba ante él con las bolsas para enseñárselas, pero lo hacía para ver su expresión más que por otra cosa. Cuando abría el refrigerador veía una inundación de recipientes. Supongo que yo albergaba la esperanza de que un día volviésemos a comer juntos un almuerzo de verdad y de poder ver la manera calamitosa en que él hablaba mientras comía, dejando alegremente que se le cayera la comida de la boca. Era una esperanza necia. Así que, Jeanine, dijo Maury. Ella sonrió. Eres encantadora. Dame la mano. Ella se la dio. Mitch dice que eres cantante profesional. Sí, dijo Jeanine. Dice que eres magnífica. Ay, no, dijo ella riéndose. Son cosas que dice él. Maury levantó las cejas. ¿Quieres cantarme algo? Pues bien, yo he oído a la gente pedir esto a Jeanine casi desde que la conozco. Cuando la gente se entera de que alguien se gana la vida cantando,
siempre le dicen, cántanos algo. Janine es muy vergonzosa acerca de su talento y que tiene exigencias de perfeccionista en cuanto al entorno. No cantaba nunca. Se disculpaba con educación y eso esperaba yo que hiciera ahora. Y entonces empezó a cantar. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. Era una canción de jazz de los años 30, compuesta por Ray Noble, y Janine la cantó con dulzura, mirando fijamente a Maury. A mí volvió a maravillarme una vez más la capacidad que él tenía para hacer que le salieran relucir las emociones de las personas que normalmente se las guardaban. Maury cerró los ojos para absorber las notas, mientras la voz cariñosa de mi esposa llenaba la habitación. Le apareció en el rostro una sonrisa creciente, y aunque tenía el cuerpo tan rígido como un saco de arena, casi se le veía bailar por dentro. I see your face in every flower, your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Cuando terminó, Maury abrió los ojos y las lágrimas le rodaron por las mejillas. En todos los años que he escuchado cantar a mi mujer, no la he oído nunca como la oyó él en aquel momento. El matrimonio. Casi todos mis conocidos tenían algún problema con él. A algunos les daba problema entrar en él, a otros les daba problema salir. Parecía que los miembros de mi generación luchaban con el compromiso, como si se tratase de un caimán de una marisma tenebrosa. Yo me había acostumbrado a asistir a bodas y a felicitar a la pareja y a sentir solo una leve sorpresa pocos años más tarde, cuando me encontraba con el novio comiendo en un restaurante con una mujer más joven a la que me presentaba como amiga suya. Estoy separado de fulanita, ¿sabes?, me decía. ¿Por qué tenemos estos problemas?, se lo pregunté a Maury. Después de esperar 7 años hasta que pedí a Janine que se casara conmigo, me preguntaba si las personas de mi edad estábamos siendo sencillamente más prudentes que las de antes o si éramos sencillamente más egoístas. Bueno, tu generación me da lástima, dijo Maury. En esta cultura es muy importante encontrar una relación de amor con otra persona, porque una buena parte de la cultura no nos aporta eso mismo. Pero los pobres chicos de hoy son demasiado egoístas para participar en una verdadera relación de amor. O bien se lanzan al matrimonio apresuradamente y se divorcian 6 meses más tarde. No saben lo que quieren de un compañero, no saben quiénes son ellos mismos y así, ¿cómo van a saber con quién se casan? Suspiró. Maury había dado consejos a muchos enamorados infelices en sus años de profesor. Es triste, porque tener una persona amada es muy importante. Te das cuenta de eso sobre todo cuando estás pasando una época como yo, cuando no estás muy bien. Los amigos son estupendos, pero los amigos no van a estar ahí por la noche cuando estás tosiendo y no puedes dormir
y alguien tiene que pasarse la noche en vela a tu lado, animarte, intentar serte útil. Charlotte y Maury, que se habían conocido de estudiantes, llevaban casados 44 años. Yo los veía juntos ahora, cuando ella le recordaba que tenía que tomarse las medicinas, o entraba a acariciarle el cuello, o le hablaba de uno de sus hijos. Trabajaban en equipo y con frecuencia no necesitaban más de una mirada callada para comprender lo que pensaba el otro. Charlotte era una persona reservada, a diferencia de Maury, pero yo sabía cuánto le respetaba a él, pues a veces cuando hablábamos decía: a Charlotte no le gustaría que yo contase eso, y ponía fin a la conversación. Eran las únicas ocasiones en que Maury se callaba algo. Una cosa he aprendido acerca del matrimonio, dijo después. Te pone a prueba. Descubres quién eres y quién es la otra persona y de qué manera te adaptas o no te adaptas. ¿Existe alguna regla para determinar si un matrimonio va a funcionar? Maury sonrió. Las cosas no son tan sencillas, Mitch. Ya lo sé. Con todo, dijo, existen algunas reglas acerca del amor y del matrimonio que sé que son verdaderas. Si no respetas a la otra persona vas a tener muchos problemas. Si no sabes transigir, vas a tener muchos problemas. Si no saben hablar abiertamente de lo que pasa entre ustedes, van a tener muchos problemas. Y si no tienen un catálogo común de valores en la vida, van a tener muchos problemas. Sus valores deben ser semejantes. ¿Y sabes, Mitch, cuál es el mayor de esos valores? ¿Cuál? Su fe en la importancia de su matrimonio. Se sorbió la nariz y cerró los ojos por un momento. Personalmente, dijo con un suspiro con los ojos todavía cerrados, creo que el matrimonio es una tarea muy importante y que si no lo pruebas te estás perdiendo una barbaridad de cosas. Puso fin al tema citando la poesía en que creía como una oración. Amaos los unos a los otros o pereceréis. Bien, una pregunta, digo a Maury. Sujeta con los dedos huesudos sus lentes sobre el pecho, que le sube y le baja con cada respiración trabajosa. ¿Cuál es la pregunta?, dice. ¿Recuerdas el libro de Job de la Biblia? Eso es. Job es un buen hombre, pero Dios le hace sufrir para poner a prueba su fe. Lo recuerdo. Lo despoja de todo lo que tiene, de su casa, de su dinero, de su familia, de su salud. Lo pone enfermo para poner a prueba su fe. Eso es, para poner a prueba su fe. Entonces me pregunto, ¿qué te preguntas? ¿Qué opinas de eso? Maury tose violentamente. Le tiemblan las manos mientras él las deja caer junto a sus costados. Creo que a Dios se le pasó la mano, dice sonriendo. El 11º martes. Hablamos de nuestra cultura. Pégale más fuerte. Doy una palmada en la espalda de Maury. Más fuerte. Le doy otra palmada. Cerca de los hombros. Ahora abajo.
Maury, vestido con pantalón de pijama, estaba acostado en la cama sobre su costado con la cabeza apoyada firmemente en la almohada, con la boca abierta. La fisioterapeuta me estaba enseñando a aflojar a golpes el veneno que tenía en los pulmones, cosa que por entonces había que hacer regularmente para impedir que se endureciera, para que siguiera respirando. Siempre supe que querías pegarme, dijo Maury jadeando. Sí, le respondo, devolviéndole la broma mientras golpeo con el puño la piel de alabastro de su espalda. Esta por el 7 que me pusiste en el tercer año. ¡Sas! Todos nos reímos, con la risa nerviosa que sobreviene cuando el diablo está al alcance del oído. Aquella escenita habría sido encantadora si no fuera lo que sabíamos todos: la gimnasia final antes de la muerte. La enfermedad de Maury ya estaba peligrosamente próxima a su punto de rendición, sus pulmones. Había predicho que se moriría ahogado y yo no podía imaginarme una manera más terrible de morirse. A veces cerraba los ojos e intentaba absorber el aire por la boca y por la nariz y parecía que estuviera intentando izar un ancla. Al aire libre hacía un tiempo como para salir con chaqueta, principios de octubre. Las hojas secas estaban recogidas en montones en los prados de West Newton. La fisioterapeuta de Maury había llegado hacía un rato y yo solía retirarme cuando él tenía que reunirse con enfermeras o especialistas. Pero con el transcurso de las semanas, al agotarse nuestro tiempo, cada vez me producía menos incomodidad la vergüenza de lo físico. Quería estar ahí, quería observarlo todo. Aquello no se ajustaba a mi manera de ser, pero la verdad es que tampoco se ajustaban muchas otras cosas que habían pasado en aquellos últimos meses en casa de Maury. De modo que vi a la fisioterapeuta trabajar con Maury en la cama, golpearle las costillas por la espalda, preguntarle si sentía que se le aflojaba la congestión por dentro. Y cuando ella se tomó un descanso, me preguntó si quería probar. Dije que sí. Maury, con la cara hundida en la almohada, esbozó una sonrisa. No muy fuerte, dijo. Soy un viejo. Le golpeé la espalda y los costados, desplazándome según las instrucciones de la fisioterapeuta. Me desagradaba la idea de que Maury estuviera en la cama en cualquier circunstancia. Me resonaba en los oídos su último aforismo: cuando estás en la cama, estás muerto. Y acurrucado sobre su costado era tan pequeño, estaba tan consumido que tenía un cuerpo de niño más que de hombre. Veía la palidez de su piel, las pocas canas sueltas, el modo en que le colgaban los brazos, sueltos e impotentes. Pensé cuánto tiempo dedicamos a intentar dar forma a nuestros cuerpos, levantando pesas, haciendo flexiones y al final la naturaleza nos lo quita todo en cualquier caso. Sentía bajo mis dedos la carne flácida que rodeaba los huesos de Maury y lo golpeaba con fuerza, tal como me decían. La verdad es que le estaba dando puñetazos en la espalda, cuando preferiría estar dando puñetazos en la pared. Mitch, dijo Maury jadeando, con una voz que saltaba como un martillo cuando yo le daba un puñetazo. ¿Qué? ¿Cuándo te he puesto yo un 7?
Maury creía en la bondad innata de las personas, pero también veía en qué podían convertirse. Las personas solo son malas cuando se ven amenazadas, me dijo más tarde aquel mismo día. Y eso es lo que hace nuestra cultura, eso es lo que hace nuestra economía. Hasta las personas que tienen puestos de trabajo en nuestra economía se sienten amenazadas porque temen perderlos. Y cuando uno se siente amenazado empieza a preocuparse únicamente de sí mismo y empieza a hacer del dinero un dios. Todo forma parte de esta cultura. Suspiró. Y por eso yo no me la trago. Yo asentí con la cabeza y le apreté la mano. Ya nos tomábamos de la mano con regularidad. Era otro cambio para mí. Ya hacía normalmente cosas que antes me habrían dado vergüenza o repugnancia. La bolsa del catéter conectada al tubo que le salía de dentro y llena de residuos líquidos de color verde estaba junto a mi pie, cerca de la pata de su sillón. Algunos meses atrás aquello podría haberme dado asco. Ahora no tenía importancia. Lo mismo pasaba con el olor de la habitación después de que Maury utilizara el inodoro. Ya no se podía permitir el lujo de moverse de un lugar a otro, de cerrar la puerta del baño al entrar y de pulverizar con ambientador al salir. Tenía su cama, tenía su sillón y aquella era su vida. Si mi vida estuviera condensada en un dedal como aquel, dudo que fuera a ser capaz que oliera mejor. He aquí lo que quiero decir cuando hablo de construir tu propia pequeña subcultura, dijo Maury. No quiero decir que pases por alto todas las reglas de tu comunidad. Yo no voy por ahí desnudo, por ejemplo. No me brinco los semáforos rojos. Puedo obedecer las cosas pequeñas, pero las cosas grandes, cómo pensamos, lo que valoramos, esas debes elegirlas tú mismo. No puedes dejar que nadie, ni que ninguna sociedad las determine por ti. Tomemos como ejemplo mi estado. Las cosas que se supone deben avergonzarme ahora. No ser capaz de caminar, no ser capaz de limpiarme el trasero, de despertarme algunas mañanas con ganas de llorar, no tienen en sí mismas nada de vergonzoso ni de deshonroso. Lo mismo pasa con las mujeres que no son lo bastante delgadas o con los hombres que no son lo bastante ricos. No es más que lo que nuestra cultura quiere hacernos creer. No te lo creas. Pregunté a Maury por qué no se había ido a vivir a otra parte cuando era más joven. ¿A dónde? No lo sé. A América del Sur, a Nueva Guinea, a un sitio que no sea tan egoísta como los Estados Unidos. Cada sociedad tiene problemas propios, dijo Maury levantando las cejas, haciendo el gesto más aproximado que podía al de fruncir el ceño. Creo que huir no es la manera. Tienes que trabajar para crearte tu propia cultura. Mira, vivas donde vivas. El defecto mayor que tenemos los seres humanos es que somos cortos de vista. No vemos lo que podríamos ser. Deberíamos estar viendo nuestras posibilidades, dando de nosotros al máximo hasta llegar a ser todo lo que podemos. Pero si estás rodeado de personas que dicen, quiero lo mío ya, al final hay unos pocos que lo tienen todo y unos militares que impiden que los pobres se levanten
y se apoderen de ello. Maury miró por encima de mi hombro a la ventana del fondo. A veces se oía el ruido de un camión que pasaba o el viento. Contempló durante un momento las casas de sus vecinos y después siguió hablando. El problema, Mitch, es que no creemos que somos tan semejantes como somos en realidad. Los blancos y los negros, los católicos y los protestantes, los hombres y las mujeres. Si nos viésemos más semejantes, podríamos estar muy deseosos de unirnos a una gran familia humana de este mundo y de ocuparnos de esa familia del mismo modo que hoy nos ocupamos de la nuestra. Pero créeme, cuando te estás muriendo ves que es verdad. Todos tenemos el mismo principio, el nacimiento, y todos tenemos el mismo final, la muerte. Entonces, ¿cuán diferentes podemos ser? Invierte en la familia humana, invierte en las personas. Construye una pequeña comunidad con los que amas y con los que te aman. Me apretó suavemente la mano. Yo le devolví un apretón más fuerte y como en esos juegos de la feria en los que das un golpe con un mazo y ves subir un disco por el poste, casi pude ver cómo subía el calor de mi cuerpo por el pecho de Maury, por su cuello, hasta llegar a sus mejillas y a sus ojos. Sonrió. Al principio de la vida, cuando somos niños recién nacidos, necesitamos de los demás para sobrevivir, ¿verdad? Y al final de la vida, cuando te pones como yo, necesitas de los demás para sobrevivir, ¿verdad? Su voz se redujo a un susurro. Pero he aquí el secreto. Entre las dos cosas, también necesitamos de los demás. Aquel mismo día, más tarde, Connie y yo nos fuimos al dormitorio a ver la lectura del veredicto del juicio de O.J. Simpson. Fue una escena tensa. Todos los personajes principales se volvieron hacia el jurado. Simpson con su traje azul, rodeado de su pequeño ejército de abogados, los denunciantes que querían meterlo entre rejas a pocos metros de su espalda, cuando el presidente del jurado leyó el veredicto. ¡Inocente! Connie chilló. ¡Ay, Dios mío! Vimos a Simpson abrazar a sus abogados. Escuchamos a los comentaristas que intentaban explicar lo que quería decir todo aquello. Vimos a multitudes de negros que lo celebraban en las calles adyacentes al tribunal y a las multitudes de blancos atónitos sentados en restaurantes. La decisión se recibía como si fuera trascendental a pesar de que todos los días se producen asesinatos. Connie salió al pasillo. Había visto suficiente. Oí cerrarse la puerta del despacho de Maury. Me quedé mirando fijamente la televisión. El mundo entero estaba viendo esto, me dije a mí mismo. Después escuché en la otra habitación el ruido que hacían al levantar al Maury de su silla y sonreí. Mientras el juicio del siglo llegaba a su conclusión dramática, mi viejo profesor estaba sentado en el inodoro. Es el año 1979, durante un partido de básquetbol en el gimnasio de Brandeis. El equipo marcha bien y el público estudiantil empieza a corear: «Somos los número uno, somos los número uno». Maury está sentado ahí cerca. La frase le extraña.
En un momento dado, entre los gritos de "somos los número 1", se levanta y grita: ¿qué tiene de malo ser los número 2? Los estudiantes lo miran, dejan de gritar. Él se sienta sonriente, con aire triunfal.